Gloria a Dios para siempre. Sea bendito el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo de Dios. Sea bendito su nombre para siempre. Damos gracias al Señor, hermano, porque estamos aprendiendo de su palabra. Yo aprendo la palabra, hermano, cuando predico. Por eso dicen que los profesores se saben la fórmula de memoria, porque enseñan. Entonces la repiten y se la saben de memoria. Nosotros los predicadores aprendemos, hermano, cuando enseñamos. ¿Sabe usted? Para nosotros es un deleite enseñar porque aprendemos, más que decir, enseñamos, sino porque aprendemos cuando enseñamos. Estamos en esta noche, hermano, estudiando la palabra de Dios en Hechos capítulo 16 y vimos, hermanos, cómo si se nos fue un poquito, ¿no es cierto?, la onda, como decimos nosotros, vemos cómo el Señor nos puede cambiar los planes. Tenemos muy buenas intenciones, quizás nosotros esperamos este resultado y Dios nos dice, mira, espera un poquito más porque hay otro resultado que más te va a convenir. Así que el Señor le cambió los planes a los apóstoles, dijeron, vamos a ir a Asia, vamos a ir a predicar allá, y el Señor dijo, no, van a ir a Grecia, van a ir a la ciudad de Filipo. Bueno, ahora vamos a ver qué pasó en Filipo, por qué el Señor los llevó hasta allá, porque ahí no fueron por la suya, sino que fueron porque el Señor los llevó a Filipo. Entonces, lo primero que va a pasar cuando ya están en Filipo, dijimos que se quedaron, ¿no es cierto?, algunos días en la ciudad, y dice la Biblia así, en Hechos capítulo 13, dice en el 13 al 15, estamos leyendo Hechos capítulo 16, si tiene una Biblia, vamos a ver lo primero que pasa en la ciudad de Filipo, en el versículo 13 al 15, y dice así: el sábado, sigue relatando el apóstol, salimos a la afuera de la ciudad y fuimos por la orilla del río, donde esperábamos encontrar un lugar de oración. Nos sentamos y nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizada con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan a hospedarse en mi casa, y nos persuadió. Gloria al nombre del Señor. Ahí vemos el primer resultado de la obediencia de los apóstoles. ¿Cuál fue el primer resultado? Que Dios nuevamente, ¿no es cierto?, los lleva a caminar en un día sábado por la orilla del río, porque ellos andaban buscando un lugar no para pescar, andaban buscando un lugar para orar. Y déjeme hacer aquí un paréntesis. Qué bueno, hermano, que los que tienen la posibilidad, ¿no es cierto?, de irse a un lugar a orar. Tengo un hermano muy amigo que va a orar al Cerro La Ballena. Yo cuando voy a la playa voy a orar al bosque, voy a orar a la playa, y allí buscamos del Señor. Qué bueno eso, hermano, que cuando tú, si estás pensando en salir de vacaciones, voy a ir de vacaciones, voy para allá, al sur, pero mira, Satanás no sale de vacaciones. Y si antes no tenías tiempo porque estás tan ocupado con el trabajo, los estudios, bueno, ahora vas a tener tiempo. ¿Qué te cuesta, no es cierto?, que cuando estés allí en el camping, quizá te apartes un poquito y digas, yo voy a buscar de Dios, y te vas a la orilla del lago ahí a orar al Señor, a darle gracias por lo bueno que ha sido tú durante el año, y a pedirle a Dios, ¿no es cierto?, que te hable con su Espíritu Santo y te muestre su voluntad. Ese paréntesis nomás quiero hacer. Bueno, el primer resultado es que encuentran a esta mujer vendedora de púrpura llamada Lidia, y era de la ciudad al lado, donde habían pasado los apóstoles y donde el Espíritu Santo ha dicho que no predicaran, y era de la ciudad de Tiatira. Ella, hermano, ella creyó a la palabra de los apóstoles, y dice aquí que estaba con otras mujeres, ¿no es cierto?, en ese lugar. Muchas más también creyeron en el Señor, y sabe usted que los persuadió para que ellos fueran a su casa. En la casa de Lidia, hermano, se funda una iglesia, imagínense. En la casa de Lidia se levanta un culto a Dios. En la casa de Lidia se salvan muchas personas más en el futuro. ¿Va entendiendo por qué Dios lo necesitaba en Filipos a los apóstoles? Seguramente se miraron el apóstol Pablo con Sila y dijeron, para esto Dios nos quería aquí.
Para esto Dios nos hizo dar, discúlpeme la expresión, la vuelta al loco. Y disculpen la expresión, nos perdimos para allá, dar una vuelta, pero no importa. Dios los quería ahí. Donde tú estás, quizás tú dices, yo estoy aquí, bueno, porque estoy aquí, bueno, quizás Dios también, no digo que en todos los casos, ¿no es cierto? Pero en algunos casos Dios te tiene puesto ahí. Y tú mejor estás haciendo lo contrario, estás diciendo, yo quiero salir de aquí, y Dios te dice, yo te quiero tener ahí. Para que hables de mí, para que hables de mi nombre, para que otros te conozcan. Y tú dale con qué quieres salir, con qué quieres salir. Y Dios te quiere tener ahí. Gloria al nombre del Señor. Entonces, los apóstoles están, hermano, ahora en la voluntad de Dios, porque ellos están donde Dios quería que estuvieran. En Filipos, a la orilla del río, hablando la Lidia, y, hermano, levantando una iglesia que después por los siglos sería la iglesia conocida, la iglesia de Lidia, donde muchas almas conocerían a Cristo, donde también habrían mártires en esa iglesia, y esa iglesia, hermanos, fue de tremenda bendición por la obediencia de estos hombres. Sean bendito el nombre del Señor. El segundo hecho que pasa, hermano, cuando están en Filipo, porque aquí es cuando nosotros debemos darnos cuenta cómo hermano se va cumpliendo la voluntad del Señor, en el sentido que cuando tú andas en el Espíritu y cuando tú empiezas a dejar que el Señor haga su voluntad en ti y en mí, por supuesto, Satanás no se queda de brazos cruzados. Y Satanás, hermano, levanta a una muchacha. En el versículo 18 dice así: una vez cuando íbamos al lugar de la oración, mire, volvían al lugar de la oración, Satanás se puso en medio y dice, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de la salvación. Así continuó durante muchos días. La muchacha estaba obviamente, ¿no es cierto?, poseída por un espíritu maligno, que a través de ella parecía que le hacía publicidad, ¿no es cierto?, al apóstol Pablo, y, ¿no es cierto?, y su misión en ese lugar. A primera vista parece que tenemos una paradoja, el diablo apoyando la obra del Señor. ¿Qué le parece? Sin embargo, ¿sería posible que algo que así sucediera? Lógicamente no, pues hermano, el diablo nunca va a promover la obra de Dios. Entonces el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, en Hechos 13, 9 y 19, dice, hablando de otra persona que también, hermano, había estorbado la obra de Dios, dice que, llamados Elimas, le dijo, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de todo fraude, ¿cuándo dejarás de torcer los caminos del resto del Señor? Bueno, ese otro ejemplo, de hecho, el apóstol Pablo también reprende a un hombre que tenía espíritu inmundo, como esta muchacha que tenía, ¿no es cierto?, escuche bien, adivinaba por qué, por un espíritu maligno. Y ahí está la explicación por qué algunos adivinan, por mano. Adivinan porque revelan, quien revela, ¿no es cierto?, lo que está pasando son los espíritus inmundos. Ellos no tienen ni un poder humano, ni siquiera un poder de Dios, aunque diga que Dios, hermano, lo está usando, eso es mentira, porque Dios condena la adivinación. No se halla en tu tierra divino, no se halla en tu tierra agorero, ni mago, ni que hagan pasar su hijo por fuego. Son mandamientos del Señor. Entonces, hermano, una enseñanza: no vaya a consultar a los adivinos, no vaya a consultar a los gitanos, hermano, no vaya a consultar a los hechiceros, porque ya saben ustedes con esta palabra quién los gobierna. ¿Quién los gobierna? Espíritus inmundos. Bueno, este espíritu inmundo empieza, ¿no es cierto?, a decirle a la gente de que esto eran los siervos de Dios y que ¿no es cierto?, anunciaban el camino de salvación, pero la verdad, lo que quería este espíritu inmundo era confundir, ¿no es cierto?, a la gente y confundir a los apóstoles. Confundir a la gente, porque este espíritu de adivinación, ¿no es cierto?, que es de Pitón, de ahí viene de adivinación de Pitón, de pitonizo, de ahí viene la palabra de pitonizo. En otras palabras, ellos creían en dioses superiores como Apolos y Zeus. En otras palabras, diciendo, estos hombres son hijos de Zeus y nos anuncian el camino de salvación. Porque Satanás no puede, hermano, predicar, no puede decirle que eran siervos de Dios. Él está diciendo un Dios pagano. Entonces el apóstol Pablo por eso lo reprende, porque se está dando cuenta de que está confundiendo a la gente.
porque ellos estaban siendo guiados por el Espíritu Santo, no por un demonio, hermano, que estaba dando voces detrás de ellos, y reprende a esta mujer, a esta joven, y dice la Biblia que inmediatamente el espíritu inmundo salió de ella. Entonces, ¿qué pasó con esto, hermano? De que los dueños de esta esclava los llevaron, ¿no es cierto?, a los sacerdotes, y los llevaron a las autoridades, y los acusaron de que andaban enseñando cosas que no era lícito ni guardar. Entonces dice la palabra del Señor que los metieron a la cárcel. Segunda cosa, entonces, sale una muchacha endemoniada en Filipo, y el poder de Dios se manifiesta, y con eso mucha gente se convierte al Señor al ver el poder de Dios que tenían los apóstoles sobre los espíritus inmundos. Y ahora el tercer hecho va a ocurrir y con este termino, va a ocurrir dentro de la cárcel. Dice la palabra del Señor que cuando ya era medianoche, ellos estaban, ¿no es cierto?, los metieron, imagínense como que hubieran sido criminales, los metieron en el último calabozo, como hoy día sería la gente que está en la cárcel, como en la celda de castigo, ¿no es cierto? Cuando se portan mal los mandan a la celda de castigo, como decía, te mandaron a la celda de castigo, y lo pusieron el cepo. El cepo, ¿no es cierto?, una cadena con un grillete, va al piso, a pennar al piso, y le pusieron ahí los grilletes, es decir, era imposible salir de ese lugar. ¿Y qué hicieron el apóstol Pablo? Le reclamaron al Señor diciendo: Señor, viste que teníamos que haber ido para allá, tú nos mandaste para acá y ahora estamos presos. Si quizás hubiéramos hecho lo que nosotros queríamos, no estaríamos aquí, estaríamos allá. No, todo lo contrario. Ellos dice la palabra del Señor, que se pusieron a cantar himnos al Señor, que se pusieron a cantar alabanzas al Señor. Gloria al nombre del Señor. Pucha, que nos falta, hermano, cuando uno lee esta palabra se da cuenta que nos falta tanto como cristiano, hermano, porque nosotros lo primero que hacemos es reclamar: ¿por qué estoy aquí, Señor? ¿Por qué estoy en este lugar? Si yo soy tu hijo, ¿por qué lo permitiste? Y nos damos cuenta, hermano, que muchas veces nos tiene Dios en ese lugar con un propósito. ¿Y qué pasó, hermano? Que cuando ellos estaban en ese lugar cantando a Dios, ¿no es cierto?, alabando el nombre del Señor, mire lo que pasó. De repente se produjo en Hechos capítulo 16, en el versículo 26, dice: de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta su cimiento. 1,8 tiene que haber sido, hermano, para que se moviera toda la cárcel, como el que sufrimos acá en Chile. Se movió toda la cárcel, hermano, y al instante, dice, se abrieron todas las puertas. Eso indica, hermano, la magnitud, ¿no es cierto?, del terremoto que hubo, ¿no es cierto?, que se abrió, llegaron a abrir las puertas. Es lo que pasó para el 27F, que muchas, ¿no?, ciertas cárceles se derrumbaron, hermano, con el terremoto, y los presos arrancaron porque vieron la oportunidad, pero otros se quedaron porque dijeron: si arrancamos nos van a aumentar la condena, y quién sabe lo que está pasando afuera. Entonces aquí pasó lo mismo. Cuando hubo el terremoto, se abrió las puertas, el carcelero tomó su espada y se iba a matar. En cambio, hermano, el apóstol Pablo dijo: no te hagan ningún daño porque aquí estamos todos. Mire, imagínense, era tanto el poder de Dios que aún los presos escucharon las alabanzas, los himnos, allí en la celda de castigo, y ellos también se convirtieron al Señor por las alabanzas, se convirtieron al Señor por los cánticos que el apóstol Pablo y Silas, ¿no es cierto?, estaban cantando, valga la redundancia, allí en la celda. Pero no tan solo los presos se convirtieron, sino que dice que el carcelero despertó y intentó matarse, ¿no es cierto?, pero no te hagas ningún daño, le dijo el apóstol Pablo. Y el carcelero le dice al apóstol Pablo una pregunta que deben de hacerse todos ustedes en esta hora, y le respondió, le dijo: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Entonces, ¿qué le dijo el apóstol Pablo? Cree en Jesucristo, cree que eres tu Señor, cree que eres tu Salvador. Y dice la Biblia que creyó él y toda su casa, y fueron salvos toda su casa. Cree en el Señor Jesús, le dijo el apóstol Pablo en el versículo 31, así tú y tu familia serán salvos. Si tú has creído en el Señor, tienes que creer también que Dios va a llamar a los tuyos. De alguna manera Dios los va a llamar, y si ellos no quieren venir, será problema de ellos, pero Dios los va a llamar de una forma especial, porque tiene una palabra contigo, tiene un compromiso contigo, porque tú creíste en el Señor. Pero es que, oye, si supiera los familiares que tengo, me diría usted, no diría eso: ¿cuál de todos es más malo?
¿Cuál de todos si le dijera yo, no, pero para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Yo le dije un día a los hermanos, estaba la iglesia llena, ¿sabe, hermano? ¿Dónde están la gente más mala del mundo? Todos me quedaron mirando y dijeron, ¿dónde está la gente más mala del mundo? Aquí, por la iglesia, po. Aquí están los más malos. Gloria al nombre del Señor. Y prueba de que el Señor, hermano, es experto en tocar a los malos, transformar a los leones en corderos, transformar a los lobos en ovejas, a las serpientes en palomas, al violento en un manso. Yo me acuerdo siempre, hermano, del testimonio de un obispo, hermano, que estuvo purgando como 30 años en la cárcel, hermano. Era un tipo, hermano, que había matado hasta a su familiar, hermano, un hombre asesino. Imposible que alguien lo cambiara. Y mi pastor decía, cuando llegó a la iglesia, ya al verlo llegar, porque era alto, maceteado, llegó con un poncho y con un gorro así, era el diablo, hermano. Y Dios lo transformó a tal momento de que ese hombre después fue un gran siervo de Dios, usado por el poder del Señor. No me acuerdo, lamentablemente no me acuerdo el nombre de este pastor y obispo después, cómo Dios lo cambió, hermano, lo transformó al Señor. Y él contaba su testimonio, que un día predicando en la calle lo fueron a provocar, a pelear, lo fueron a insultar, y él agachó su cabeza y dijo, gracias, Señor, porque cambiaste mi corazón, porque si esto en otro tiempo me hubieran provocado, ninguno estuviera quedado aquí en pie. Todos habían estado boca al suelo. Y se gozaba porque Dios había cambiado su corazón violento, había sacado sus demonios, lo había roto sus cadenas y lo había hecho un cordero para Cristo, lo había hecho un siervo del Señor. Entonces, hermano, se da cuenta todo lo que pasó por haber obedecido al Señor. Una mujer comerciante forma una iglesia en su hogar. El pueblo deja de ser engañado por este espíritu de adivinación que les mentía a la gente, ¿no es cierto? Y le sacaba su poco dinero que tenía. Vemos cómo, ¿no es cierto?, los presos que no conocían al Señor conocieron al Señor, y cómo también un hombre importante, como ser un carcelero en ese tiempo era importante, no es como hoy día son los gendarmes, son gente importante, ¿no es cierto? También ese tiempo era más importante porque era el hombre de confianza. Era tanto de confianza que él sabía que si se le escapaba un preso era mejor morir. Quería echarse la espada encima, hermano, porque eso era más fácil para él que se le escapara un preso. Era un hombre de confianza del emperador romano. Imagínense cuántos ámbitos de la sociedad fueron tocados, cambiados por la palabra del Señor, de los más ricos, los medios pobres, hasta los más pobres, hasta los más miserables. El Señor hizo toda una red y los llamó a todos, solo porque dos hombres, llamados Pablo y Sila, dijeron, amén, Señor, se haga tu voluntad y no la nuestra. Gloria a Dios para siempre. Este ha sido el mensaje de esta noche para nosotros. Dios quiera que haya quedado grabado en lo más profundo de nuestro corazón, y el Señor les bendiga grandemente. Voy a orar al Señor para que Dios así lo permita y nos ayude, hermanos, a aceptar la voluntad del Señor, que no nos guste. Podamos agachar la cabeza y decir, hágase, Señor, tu voluntad. Y vamos a orar de esta manera diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre para siempre. Vénganos tu reino y hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, también aquí en esta tierra. Te damos gracias, Dios mío, por esta palabra, porque entendimos un proverbio que dice, porque tus pensamientos no son mis pensamientos. Lo aprendimos al haber estudiado y haber predicado esta palabra en Hechos capítulo 16. Permite, Dios mío, que aquellos que la escucharon, la palabra de Dios quede grabada y la enseñanza en sus corazones, y la podamos leer también en casa, aquellos que quizás no nos quedó tan clara. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, Dios mío. Te doy gracias en esta hora por permitirme predicar tu palabra aquí en Radio Tu Encuentro, y Dios bendiga grandemente a los que han escuchado y a aquellos que han decidido también entregar su vida a Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, te lo ruego y te lo pido y te agradezco. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Sea bendito su nombre para siempre. Vamos, hermano, a dejar, yo voy a dejarle el correo de mi ministerio, si alguien quiere, ¿no es cierto?, escribirme una consulta, pedir algún estudio bíblico. Ya un hermano me pidió el estudio del viernes pasado sobre el infierno, se lo envié.
Le dejo el correo. Mire, el correo es súper fácil. Ministerio Cielo y Tierra, así, todo junto, Ministerio Cielo y Tierra, @hotmail.com. @hotmail.com. Allí usted yo soy el hermano Javier Estuardo. Ahí, o le dice, o mi hermano más le pone ahí y me pide, y yo con la ayuda del Señor se lo enviaré de muy buena voluntad. También le dejo la dirección de mi iglesia, donde nosotros perseveramos, Iglesia Evangélica del Conquistador, que se encuentra ubicada en la comuna de La Florida, Patria Vieja 9311, con Carlos Castellón. Carlos Castellón da con Santa Raquel y Patria Vieja da con Avenida Trinidad. Allí, hermano, para el 21 de Vicuña, Poniente, nos congregamos los días jueves 20 horas y el día domingo a las 11 de la mañana, un culto que dura hasta como la 1 de la tarde más o menos. Allí usted nos puede ir a escuchar y puede ir a alabar a Dios con coros pentecostales, puede ir a pedir que lo unjan si está enfermo y crea que Dios puede hacer la obra. No se olvide la dirección de nuestra iglesia, Patria Vieja 9311, en la comuna de La Florida. Dios nos bendiga grandemente, hermano. Nos vemos ya de este viernes que viene al otro. Vamos a ver si este otro viernes viene otro hermano de mi congregación, y porque voy a viajar, así que Dios nos sea guardando también en el viaje. Bueno, si Dios quiere que viaje también, porque estamos hablando de que la voluntad del Señor es esta y esta otra. Si Dios quiere, por supuesto. Y el Señor, hermano, les bendiga grandemente. Que tengan un fin de semana con un descanso muy reparador. Bendiciones, Maranatá. También, hermano, antes de irme, miren, me acordé, miré el papelito que me dejaron acá encima, para no quedar comprometido. Vamos a mandar los saludos también a nuestro hermano Luis Orellana, que llamó a la radio, y a todos aquellos que la acompañan, para que el Señor les guarde donde quiera que ellos se encuentren. Y recuerde que esperemos siempre en la voluntad del Señor y no en la voluntad de los hombres. Buenas noches.